Y ahora sí arrancó el proceso. Bueno, ¿y esto qué pasó? Teníamos acá los listados. Otra vez se me cerró. Bueno, ahora sí estamos todos, pues todos los, ya vamos 23, ya han entrado más. Somos 43, faltan 20 compañeros. Ok, entonces, venga que aquí hay un tema que me parece bien simpático, es el tema del día de hoy y lo vamos a ver rápidamente, pero para que ustedes hagan este fin de semana una tareita bien chévere. Entonces, que a veces se queda cargando, la plataforma pues tiene buena capacidad, pero a veces se llena, ¿no? Y más a raíz de la pandemia, todo el mundo pues está utilizando la plataforma, ¿no? Entonces, Bancho de Anda. Bueno, clasificación de los bienes, ya los vimos como tal o nos hace falta un poquito mirar eso? A ver, ¿quién me dice? Viviana. Vivis. Señor, ¿Bienes, este video de bienes y servicios lo analizamos o no lo hemos visto? bienes, no, No lo hemos no visto, lo hemos ¿cierto? visto. No, No, profe, eso no. No, no, ese no. ese no lo hemos visto. Bueno, Profe, es que habíamos quedado en que hoy se continuaba con el video del petróleo, del del petróleo. fin Sí, del petróleo. ¿Sí? Sí, no, de acuerdo. Pero entonces, regálenme, porque es que de todas maneras esto es un tema, pues, para ir a la par de lo que estamos analizando, para que no nos quedemos atrasados. Vamos a ver rápidamente bienes y servicios, ¿cierto? Eh, son videos corticos, pero claros. Clasificación de los bienes. Creo que ya lo habíamos visto en algún momento, pero como para clarificar un poquito más estos conceptos. Entonces, mira, vamos a entender básicamente que son, en términos económicos, la clasificación son o lo que llamamos bienes económicos como tal, o bienes libres o bienes no económicos. Entonces, los bienes no económicos son los famosos bienes libres, que son, que no son producidos por el hombre, que se encuentran en la naturaleza, que no tienen valor de cambio, no tienen precio, tienen valor de uso, o sea, tienen utilidad, sí, son abundantes y el ejemplo clásico es el aire, los bosques. Pero entonces hablemos un poquito de eso. Obviamente el ser humano ha venido, o sea, todos somos responsables de eso, pero pues obviamente el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico, pues es el principal causante de este tipo de contaminación al aire, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en el video precisamente del fin del petróleo vamos a analizar, al final hacen un análisis ahí pequeñito de ese tema de contaminación. Pero son abundantes y por eso, pues obviamente estamos respirando, a Dios gracias, eh, aire, pero nuestro aire también cada vez está más contaminado.
nuestras playas, por ejemplo, están contaminadas, o sea, la playa y el mar, que son abundantes. Hay las famosas islas, eh, esas islas de plástico. ¿Alguien ha visto esos videos de las islas de plástico? Uy, profe, son gigantescas. Hay unas que pueden ser un continente, si no estoy mal, algo así había escuchado, o un país, Un pero país, son muy sí. grandes. Sí, como si fuera un país así de grandes, como islas, ¿no? Tremendo. Entonces hay que ver que si bien son libres, tienen lo que se dice acá, tienen un valor de uso y tienen una grandísima utilidad. Y estamos hablando de que esa utilidad es prácticamente la subsistencia del ser humano. Entonces esto está cambiando, ¿no? Digamos, son bienes libres, pero se están volviendo bienes económicos en la proporción de la utilización para la subsistencia del ser humano. Hay que llegar a tener esa conciencia, ¿no? Bueno, los bienes económicos son producidos por el hombre, eh, todo lo que se produce pues por el hombre, con el trabajo, con el factor trabajo sobre todo, tienen valor de cambio, es decir, tienen un precio en el mercado. Cuando ya tienen un precio específico, ¿cierto? Ese es el valor de cambio, ese es el precio por el cual se cambia, se vende, se compra y se vende. Entonces, ese es el precio. Tienen valor de uso, o sea, tienen utilidad. Puede ser la utilidad de satisfacción como utilidad, como necesidad o por gusto y preferencia, pero tienen una utilidad. Son escasos en el sentido de que se producen y obviamente bajo cierta cantidad, ciertos límites de producción, así sean muy grandes las producciones, que es lo que pasa, por ejemplo, con China. Entonces, tenemos ejemplos sencillos, pues sí, obviamente los autos, los minerales, pero más que los minerales, eh, son todos los productos que se utilizan con esos minerales para hacer tantísimas cosas. Entonces, en este momento, los paneles solares, con el silicio, las casas modernas con los megavidrios, todas esas cosas que utilizan, obviamente, silicio, utilizan carbón, utilizan todos estos minerales, ¿cierto? Eh, que si ustedes se fijan, prácticamente, absolutamente todo lo que está construyendo el hombre y produce el hombre utiliza minerales. O sea, la industria se ha desarrollado es con base en los minerales, al principio con el hierro, obviamente, que empezó a funcionar por su dureza, por su durabilidad y obviamente servía para los carros, para los carruajes, para tantísimas cosas el hierro, para las espadas, inclusive para el tema de la guerra, ¿no? Era el famoso hierro, el hierro fundido. Y ahora, pues tenemos toda una nueva cantidad de gama de nuevas minerales y minerales que salen, digamos, tal vez ahí también en el video lo vamos a ver, las famosas, ahora se llaman las famosas tierras raras que se utilizan para cualquier cantidad, son minerales que se utilizan para cualquier cantidad de cosas, entre ellos el litio, para hacer baterías de ion litio, para los celulares. Entonces, cualquier cantidad de minerales se utilizan ahora y se sigue explotando y se siguen sacando de la tierra, pero pues porque son la base del desarrollo económico y de la prosperidad económica de los países. Entonces, en la medida en la que tienen recursos, esos recursos naturales que se explotan, se sacan de la tierra. Entonces, nosotros en Colombia pues tenemos carbón, ¿cierto? Somos exportadores netos de carbón como mineral. Somos carbón térmico, ¿no? Ya les contaba yo ayer tal vez un poquito de esos tipos de carbón. También exportamos antracitas, también exportamos carbón siderúrgico y carbón térmico, que es el de Cerrejón y de Drummond, allá en La Guajira. Entonces, tenemos eso, también tenemos cerro matoso, ¿no? Que es ferroníquel.
sea, se exporta ferroníquel. Se está exportando también como otros minerales, obviamente los más preciados, ¿no? Y hay inversiones grandes aquí en Colombia, por ejemplo, para oro y plata, ¿no? Esos son los minerales preciosos, digamos, lo que llaman minerales o productos refugio, ¿cierto? Son como los commodities refugio. Es decir, la gente invierte en eso en épocas de crisis como esta que estamos viviendo, se invierte bastante en este tipo de commodities, así lo llaman refugio, porque es como refugiarse en ellos sabiendo que no se van a desvalorizar, o que todo lo contrario, que lo más probable que lo único que se valorice y tenga valor superior de cambio en un futuro sea el oro. El oro se ha disparado la cotización, está como en $2,000 la onza, o sea, está disparado. Y, y hay muchas personas pues invierten, obviamente, muchas empresas, muchos inversionistas pues están apostándole a estos refugios, entre ellos el oro pues como principal, el oro, la plata. Hay otros que hacen inversiones, perdón, sí. En su perspectiva de economista, ¿usted cree que el oro podría ser la siguiente burbuja, así como se está desarrollando la situación? El oro es un commodity, o sea, es un producto que es parte de los ciclos económicos. Acuérdate que el oro inclusive al principio era la moneda de respaldo Del billete, a sí. la misión del Patrón dinero, oro, el patrón oro. y era el patrón oro. Entonces, yo creo que como todos los commodities tienen épocas de subida y de bajada, pero no genera, digamos, pues podría generar una burbuja, claro, pueden generar, cualquier commodity puede generar burbujas. Ahorita, como lo estoy viendo, la gente le está apostando, está subiendo el precio y podría llegar, como todo, como también es cíclico, ¿cierto? Baja y entonces ahí, pues si el desplome es muy alto, pues generaría, digamos que uno diría, sí, se generó una burbuja. Pero como está la situación, la gente también pues ha invertido en el oro, pero no ha sido tampoco desorbitante la inversión. Entonces, digamos que puede estar equilibrado el mercado y el oro podría llegar a subir otro poquito y podría bajar no tan fuertemente. Entonces, digamos que ese mercado podría equilibrarse. Obviamente también depende de la oferta y la demanda. Es decir, si vamos a suponer que se extinguen las reservas de oro en varios países, empezando por Colombia, pues ahí sí habría cuando hay obviamente poca oferta, ¿cierto? Entonces, el desplome, digamos, el, o sea, desplome de la oferta, entonces genera una subida de precios impresionante, ¿cierto? A eso le apuestan en los mercados bursátiles, le apuestan a la subida, a la bajada de esos commodities, dentro de ellos el oro y la plata. Sí, cuentan. ¿Quién iba a preguntar? Jorge Andrés, creo que ibas a preguntar algo. No, bueno. Entonces es cíclico también. Digamos que las, las, eh, lo que uno compra, ¿cierto? A través de los brokers, como acciones de los commodities en las bolsas, uno compra también, digamos, ese tipo de commodities. Uno puede comprar con base en la cosecha. Uno puede comprar, entonces, por ejemplo, si la oferta de naranja va a ser buena o si la cosecha es buena, entonces el precio normalmente va a estar un poco más bajo, pero si la cosecha no es tan buena, entonces el precio se dispara, ¿cierto? Porque supone que la oferta no va a ser tan buena, pero sí la demanda, digamos que de jugo de naranja, pues se mantiene normalmente. Todos los americanos, inclusive en Colombia, pues ya nosotros estamos acostumbrándonos al jugo naranja, ¿cierto? O sea, la naranja,
a consumir cierto tipo de cosas en los desayunos, y entonces todo eso pues tiene una, por hábito y por costumbre y por gusto también, ahora por salud, inclusive la famosa vitamina C, entonces todo el mundo está con este tema de la pandemia, pues está tomando más jugos de naranja, más jugo de limón, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, esto es cíclico también. Entonces, la lógica de eso va acorde con el ciclo económico. Y normalmente los commodities se adelantan unos meses al ciclo económico. Entonces, por eso en este momento en la bolsa hay muchas acciones de empresas y hay muchos commodities que están vendiéndose bien. Entre ellos, y mucha gente está invirtiendo en ellos, están como en la parte de la expansión, porque están adelantándose un poco al tema de la recuperación económica precisamente, y van más adelante invirtiendo en oro, en plata, en cierto tipo de acciones, por ejemplo, de empresas tecnológicas. Si ustedes ven, por ejemplo, se está vendiendo muchas acciones, están comprando muchas acciones de Amazon, y obviamente pues eso acelera un poco más el tema bursátil, digamos, del mercado de capitales como tal. Y eso ayuda a que pues se mantenga o haya incentivos también en la economía, ¿sí? Entonces impulsa también la economía de capitales, que eso es importante. Cuando la gente le pierde el miedo a invertir, pues eso genera una confianza en el mercado que le sirve a todo el mercado como tal, ¿no? Bueno, pero acá sigamos un poquito entonces. Entonces, digamos, la gran clasificación sería esa, entre bienes económicos y bienes no económicos, ¿cierto? Pero que se están volviendo ya, inclusive esos bienes no económicos, bienes libres, los famosos bienes libres en la naturaleza, pues se están volviendo vitales para la subsistencia del ser humano. Pues si no queremos acabar con nuestro planeta, ¿no? Entonces hay que tener parte de ese tema, es la conciencia ecológica. Uy, aquí, qué pena, pero yo lo escribí en negrito, pero como que el reflejo no es tan bueno, pero bueno. Entonces, acá, ¿qué dice este cuadrito? Hay otras clasificaciones, digamos, de los mismos bienes económicos ya como tal, pues hay unas subclasificaciones, ¿cierto? O podríamos clasificarlos, digamos, de acuerdo a sus diferentes características. Digamos, aquí, por ejemplo, hablamos de unos bienes acorde o según su escasez o abundancia. Entonces, tienen un carácter, son bienes económicos o bienes libres. Acorde según su función o su naturaleza. Entonces, son bienes de consumo o bienes de producción. Eso ya los habíamos visto por ahí en otro cuadrito. ¿Cuáles son esos bienes de producción o bienes de capital? También se llaman bienes de capital o bienes de producción. Son los que se utilizan para producir otros bienes de capital u otros bienes, o los bienes de consumo como tal. Entonces tenemos los bienes de consumo, una subclasificación acá, que serían en bienes durables y bienes no durables, ¿cierto? O los famosos bienes, lo que llamamos durables y o perecederos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las frutas, pues son bienes perecederos, y los durables, pues sería, por ejemplo, un carro, ¿no? Los bienes de producción o de capital, los mejores ejemplos son las maquinarias, las herramientas, ¿cierto? Las excavadoras, por ejemplo, una máquina excavadora que sirve para hacer la excavación para hacer, por ejemplo,
una explotación petrolera, una explotación petrolífera o hacer inclusive un edificio. O sea, para eso sirven inclusive las excavadoras, ¿no? Para muchísimas cosas. Para hacer canales de riego. Las excavadoras tienen muchísimas funciones, tanto en el área agrícola, como en el área industrial, como en el área, obviamente, de construcción y en las empresas, para hacer carreteras. O sea, se utilizan las retroexcavadoras, obviamente, las palas frontales. Bueno, aquí hay otra clasificación, según el ingreso, según la utilidad, la dificultad, ¿cierto? Según el ingreso, según la dificultad de renunciar a ellos, son los bienes de primera necesidad, son los de demanda normal, o los bienes de lujo o suntuarios, ¿cierto? Que hay una subclasificación ahí de bienes inferiores. Están según su función o su grado, ¿cierto? De elaboración o determinación. Serían los bienes intermedios, los famosos bienes intermedios de la producción, ¿cierto? Y los bienes finales, que tendríamos dos tipos de bienes finales. Son los bienes que son sustitutos o complementarios. Estos bienes son importantes tenerlos en claro. Un bien sustituto es aquel que yo estoy consumiendo, pero si sube el precio, automáticamente busco cambiar el bien por un bien sustituto que me supla, eh, me dé mi satisfacción como usuario, pues, me dé mi utilidad parecida o digamos, o sustituta como tal. Entonces, ahí por ejemplo tienen bienes, ¿qué ejemplo tiene? Dice, bienes sustitutos. Un bien sustituto podría ser, por ejemplo, lo que nosotros comemos normalmente, vamos a suponer, si tenemos acceso a la carne, pues, pero si la carne sube mucho de precio, ¿cierto? Si sube la libra un 10 o 15%, muchas personas automáticamente se cambian a pollo, ¿cierto? Sería prácticamente un bien sustituto porque pues es proteína, cambia el precio es mucho más barato, la libra de pollo, y obviamente, digamos, satisface su necesidad y su deseo, ¿no? Sus necesidades básicas. El bien complementario, ¿cierto? Normalmente es algo que es inherente al uso o a la utilización de ese bien. Entonces, el ejemplo más claro, pues ese es el carro y la gasolina. Entonces, pues necesariamente tengo que echarle gasolina, o la moto y la gasolina. Tengo que echarle gasolina para poder usar el carro, ¿no? Entonces, ese es el clásico ejemplo de un bien complementario. Entonces, y siempre van atados de la mano. ¿Qué pasa cuando sube mucho el precio de la gasolina? Pues muchas veces eso es lo que se llama la elasticidad precio de la demanda, ¿cierto? Que normalmente así suba mucho el precio porque nosotros ya estamos acostumbrados a usarlo y porque ya tenemos un presupuesto para ello, la demanda no va a bajar mucho. Entonces, por eso a veces se dan el lujo de sencillamente subir el precio porque es la gasolina y todo el mundo, como dicen, tiene que aguantarse, ¿no? Y entonces, ha pasado que cambia el precio de un año al otro. En tema de ingresos, pues obviamente se negocia siempre hacia diciembre el precio la tarifa pues del salario mínimo mensual legal vigente. Entonces, ¿cuánto va a ser el salario mínimo para el próximo año? ¿Cuánto se va a incrementar? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces lo que pasa es que estamos atrasados en ese tema. Entonces, estamos desactualizados en los incrementos versus los costos. Y entonces sube la tarifa vamos a suponer, del salario mínimo mensual en 5%. Y la gasolina y muchos otros
bienes de la canasta familiar, en enero automáticamente suben un 10 o 12%. Entonces, estamos totalmente desfasados otra vez, ¿cierto? Estamos desactualizados, lo que sería una desactualización económica. Porque pues sí, hay un incremento sí, pero el otro es mayor, entonces prácticamente estamos siempre en negativo, en esa descompensación económica. Pero bueno, esos son también teorías de los que hablan de la inequidad económica. Ok, entonces tenemos unos bienes, ya los complementarios los sustitutos, el ejemplo es el automóvil, la gasolina, el H2O, o sea, el agua y el café, y obviamente los computadores y la energía. Esos son, pues si no hay energía, no tenemos ni internet, ni tenemos computadores, ni tenemos Zoom, no nos podríamos comunicar. Entonces, cuando algunos compañeros me han escrito, no, me quitaron la energía, pues obviamente, desafortunadamente, ese sí es fundamental, ¿cierto? Esos son complementarios totalmente. Y sustitutos tenemos, a ver aquí, autos eléctricos o de combustión interna, bebidas, digamos sustitutos, normalmente, ¿qué diría? El agua y una gaseosa podría ser sustituto. En cierta forma, por ejemplo, el café y el té podría ser un sustituto. Café, té, chocolate, ¿cierto? Podrían ser como sustitutos. Normalmente puedes añadir, o inclusive avena, podría ser un sustituto. Ok, y tenemos bienes privados, ¿cierto? Pues la casa, el auto, el celular, los computadores, la maquinaria, las herramientas, y los bienes públicos, pues los ejemplos clásicos son bibliotecas, los museos, ¿cierto? El transporte público, el metro de Medellín, porque el de Bogotá todavía no ha llegado, y creo que no lo han arrancado, Transmilenio. Aquí sí le puse Transmasllenó. Y es Transmilenio o Transmasllenó. Ahora sí está desocupado, ¿no? Colegios, distritos, colegios distritales, colegios rurales, ¿cierto? Y hospitales también, los hospitales públicos como tal, serían los bienes públicos. Ejemplo de según su procedencia y uso o ámbito de uso. Esas es como las 4 clasificaciones. Entonces vean las 4 subclasificaciones. Aquí abajo también están en lo mismo, pero con otra clasificación. Pero nos vamos a mirar. Mejor dicho, esta es la mejor clasificación con ejemplo. Entonces, según su carácter, 1. Según su naturaleza, 2. Según su ingreso, pues, lo puse como 5, pero bueno. Según su función es el 3, según su ámbito de uso es el 4 y según su ingreso sería el 5. Para que lo tengan en cuenta como los tipos de bienes. A esto lo pueden bajar, están en PDF, ahí. ¿Listo? Ya les di los ejemplos. Este también es un mapita que hice yo, pues que también tiene las 2 clasificaciones en bienes libres y bienes no económicos, y están estas subclasificaciones que lo habíamos visto en un videíto al principio. Entonces decíamos que los bienes económicos se clasificaban en 2 finalmente, en bienes finales y bienes intermedios. Esos bienes finales se clasifican de consumo y de capital, y los de consumo en durables y no durables. Ahí están Aquí también está un poquito el tema de los problemas de la economía, los factores de producción, ahí como repasito para que lo miraran. Definiciones acá de bienes y servicios, definiciones, elementos materiales o inmateriales que satisfacen necesidades. ¿Qué son necesidades? ¿Qué es utilidad? ¿Qué es escasez? Aquí hay una serie de definiciones también que les ayudan a seguir aclarando el tema de los bienes.
Pero básicamente esta es la clasificación en esas 4. ¿Ok? En temas de bienes económicos y no económicos. Hay otra clasificación, pero eso son clasificaciones jurídicas de los bienes, e inclusive ahí sí son bienes materiales e inmateriales, bienes tangibles e intangibles. Y en contabilidad también ustedes van a ver, los contadores, obviamente, una clasificación de la materialidad de los bienes en función de la cuantificación empresarial, por ejemplo, de los bienes inmateriales o intangibles. Básicamente en las empresas, en contabilidad, tenemos, digamos, la marca, o sea, lo que llamarían el goodwill. Eso es un bien intangible, pero que se puede valorar, se puede cuantificar. También, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Hay unas que se clasifican los bienes, digamos, como las ideas, ¿cierto? Las innovaciones, también las cuantifican. También, digamos, ese desarrollo intelectual o esa investigación y desarrollo, también lo cuantifican. Y lo otro que lo cuantifican normalmente es el famoso know-how, es decir, la forma de hacer las cosas o la expertise y la capacidad de hacer las cosas. Entonces, eso también lo venden en las famosas franquicias. Acuérdense lo que yo les decía en la franquicia McDonald's. Lo que le están vendiendo a uno realmente es goodwill y know-how. Es lo que le venden a uno por los 500,000 o millón de dólares que le tienen uno que dar al franquiciador, ¿cierto? Entonces, le da a uno esa plática, pero lo que le están dando a uno es una forma de hacer las cosas, que es el sistema. ¿Alguien se acuerda del emprendedor? ¿Vieron la película? ¿No la han visto? Véanla. Este fin de semana echen una mirada a la McDonald's, es buena. Y ahí uno se da cuenta lo interesante del tema. Entonces, obviamente lo que le están vendiendo a uno es lo que este Ray Kroc lo que hizo fue finalmente quitarles la idea de cómo producir, y que esa producción era mucho más rápida, económica, agilizaba los procesos, ¿cierto? Hacía mucho más eficiente y rápida la entrega, y por eso redistribuyó la cocina, redistribuyó la forma de hacer las hamburguesas y sacaba todo al minuto, pues ¿Tienes al una bolsa segundo. grande de pronto? ¿Perdón? Entonces decía, y cuidando el ambiente. ¿Qué pasó, compañeros? ¿Hay algún compañero por ahí que están hablando? Sí. Se nota por... ¿Hay algún compañerito que está hablando? Daniel Cruz. Bueno. Entonces, para terminarles ese cuento, pues lo que como bienes intangibles, pues lo que más se cuantifica en una empresa es la marca o el goodwill, ¿cierto? Y el know-how, que es el expertise de cómo hacer las cosas. O sea, lo que llamarían también en algunas industrias el secreto industrial. Eso también se cuantifica, el secreto industrial. Se puede cuantificar, pues si uno lo quiere cuantificar. Normalmente las grandes marcas o las grandes empresas, obviamente eso lo cuantifican, y eso va también en una especie de aval cuantificado o valorizado, y eso también lo dan los mercados bursátiles, y por eso las acciones pueden subir y bajar, o pueden tener, digamos, lo que llaman una prima o no prima, de acuerdo al goodwill que tenga o al posicionamiento de marca que tenga la empresa. Entonces, eso también le puede dar lo que llaman, eso creo que es un markup, o sea, le dan un puntaje dentro de la cuantificación de la acción, y el markup le ayuda a subir ese goodwill, pues obviamente la valoración de la acción. Esas son cosas interesantes de pensar. Por eso hay empresas que cuantifican eso precisamente porque
porque eso es lo que los valoriza realmente. Apple, por ejemplo, no más por el tema de la presencia de la marca, o sea, uno se imagina Apple y ya se imagina un bien, digamos, de alta calidad y suntuoso, ¿no? Y de muy buen performance, es decir, de muy buena calidad que va a funcionar muchísimo. Entonces, por eso tiene un goodwill y eso le ayuda a subir la acción muchas veces, le ayuda a subir la acción en el mercado. Los contadores, entonces, analizan ese tema, activos intangibles, tangibles e intangibles. Bueno, ok, entonces vamos para... Vamos para el video, bueno. Es que esto me faltaba contárselo, me faltaba contarle este pedacito. Y por eso, pues, ya ustedes ya tienen claro qué son esos bienes y servicios y esa clasificación. Ok, bueno, entonces sigamos viendo el video, está aquí. Esta es la clase número 2 del video para los que quieran repetirlo y revisarlo. Está aquí en el tema 12, la clasificación de los mercados. Preguntan, ¿en qué minuto estábamos? Creo que era en el 16 o 15. ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Chat. Miremos el chat. ¿Qué dice el chat? ¿Alguien se acuerda en qué minuto estábamos? En el 15, profe. 14:35. Ok, 14:35. Muy bien. Me pongamos en el 14, a ver. Ahí fue. Listo. Soy Carlos. La fusión nuclear se enfrenta a obstáculos técnicos enormes. Luego están las renovables. Entonces, ahí ella empieza a explicar el tema de las energías renovables, a ver qué tanto es su EROEI o ROI, que es su tasa de retorno energético, es lo que está hablando en este momento, ¿no? La tasa de retorno energético. ¿Qué significa esa tasa de retorno energético? Es la capacidad, porque uno tiene que invertir energía para sacar energía. Entonces, la capacidad de retorno de la energía con base en la inversión que uno está haciendo para sacar esa energía. Entonces, si le retorna 10 veces más, pues es bueno, pero si le retorna 1 a 1, si la tasa es del 0,001, pues es una tasa muy baja y normalmente uno no va a sacar o a invertir en esa extracción de esa energía, ¿no? Eso es lo que pasa normalmente. Dependiendo de la tasa, si la tasa de retorno es alta, uno sí lo hace. Si la tasa de retorno es baja, pues analiza, como inversionista, analiza dónde invertir y si vale la pena o no. Bueno, pero seguimos. Entonces, esta está hablando de las energías renovables. La eólica tiene una TR alta, pero es intermitente. La hidroeléctrica es fiable, pero en la mayoría de los ríos en el mundo desarrollado ya tienen presas. Las plantas de energía geotérmica convencionales utilizan los puntos calientes existentes cerca de la superficie de la Tierra. Están limitados a esas áreas. Nosotros tenemos aquí posibilidades de energía geotérmica, pero no se ha utilizado. Los que más saben de utilización de energía geotérmica son 2 países en el mundo, que son Nueva Zelanda y Islandia, ¿cierto? Son los que tienen concentraciones fuertes, precisamente volcánicas, y hacen utilización de esa energía y suplen la energía de las principales ciudades de energía geotérmica. Entonces, bien interesante ese tema. Obviamente, es con inyección de la misma, digamos, de las mismas fuentes de geotérmicas a grandes temperaturas, reinyectándolas precisamente para mover turbinas y que generen electricidad.
Entonces, lo que podría uno hacer aquí, pensándolo, como dicen en voz alta, obviamente había un proyecto de esos, es, por ejemplo, alguien ha ido a las, ¿cómo se llaman esto? Las termoaguas, las termos de Paipa, ¿cierto? Han ido a Termales. las fuentes termales de Paipa. ¿Se han ido o no? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Quién más ha ido? No he visto. ¿Marcela ha ido? No. Nunca ha ido. Aquí cerquita en Cundinamarca hay como otras 2 fuentes termales. A las de Tabio, profe. Hay unas en Tabio, exacto, y hay Esa sí unas he en... ido. ¿A Tabio sí? Sí, esa sí he ido. Pero Y el la agua... última vez que fui estaba, de pronto por la temporada, estaban muy sucias y no me gustó. Sí, desafortunadamente eso pasa en las de Tabio. De pronto demasiada gente y no Sí, renuevan. bueno. Mm. Ujú. En Paipas, digamos, hay muchas más lugares, porque este también está concentrado en una sola piscina grande, ¿no? En cambio, allá hay más piscinas, están las piscinas municipales y están estas fuentes, esas termales, digamos, también como clasificados ahí e individualizados. Están las municipales, pero como tienen como cerca de 4 piscinas grandes. Entonces, eso, y las están renovando, cambiando normalmente. Entonces, lo que uno podría hacer es reutilizar supuestamente esa agua, ¿cierto? Reinyectarla, digamos, en un tema de turbinas y generar energía, ¿no? Esa podría ser una opción. Hubo un proyecto de esos en Paipa, pero pues no, parece ser que no ha tenido, básicamente la termoeléctrica, las que están ahí en Paipa precisamente, pues no son de fuentes termales, no son de energía geotérmica, no, es de la energía vieja, tradicional, fósil, que es el carbón. Esas termos utilizan es carbón para quemarlo en las calderas de agua, generar vapor a presión y generar energía. Ahí son las famosas termoeléctricas de Paipa, las termopaipa 1, 2 y 3, son 3. Y ustedes ven ahí a la entrada de Paipa grandes concentraciones de carbón, pero ese carbón es precisamente para quemarlo y producir esta energía. ¿Sí? Ok, bueno, sigamos. Entonces, la fuente geotérmica puede ser una buena opción para Colombia. Nosotros, en nuestra matriz energética, ya creo que les había contado, casi el 67% es hidro, es decir, de represas. El otro porcentaje es de termoeléctricas, y la participación de las renovables en Colombia ha sido muy, muy baja. Al principio era del 0,2%. Ya ha venido subiendo, estamos hablando de que está en una participación en los últimos años con todo lo que ha hecho Celsia, con todo lo que ha hecho el grupo de EPM, con todas las granjas solares que se han venido instalando, inclusive que Ecopetrol ha instalado en varios de sus, de sus estaciones de bombeo de petróleo, inclusive la de Chichineme fue la última que invirtieron precisamente en hacer una granja solar para suministrarle energía a la estación. Entonces, están invirtiendo también en energía solar aquí en Colombia. Entonces, está subiendo más o menos, están hablando de una participación del 2 o 3% ya en la matriz. Algo es algo, peor es nada. Pero de estar del 0, algo a estar en el 3, pues me parece que es un avance. Falta mucho más, pero bueno. En el sistema experimental SGA se perforarían 2 canalizaciones a 10 kilómetros de profundidad. Se bombea agua hacia abajo por una tubería para que se caliente las fisuras del subsuelo, subiendo por otras, generando electricidad. De acuerdo a un estudio reciente del MIT, esta tecnología podría suministrar un 10% de la electricidad de Estados Unidos en 2050. La energía de las olas está restringida a zonas costeras.
La densidad energética de las olas varía de una región a otra. Transportar la energía generada por las olas a zonas interiores del continente sería todo un reto. Además, la sal del medio marino es corrosiva para las turbinas. Esa energía, la energía del mar o de las olas, también se le llama energía tildal, ¿cierto? Es la energía famosa, la famosa energía tildal. Entonces, hay unas turbinas ya inventadas y todo ese cuento. Los primeros que han inventado esas turbinas de energía tildal son los alemanes, ahí están los holandeses también, y se han inventado ya turbinas que funcionan y generan energía. Obviamente los gringos y inclusive los árabes también ya están implementando plantas de energía tildal. Los árabes le han metido plata a ese tema. Los biocombustibles son combustibles que se cultivan. La madera tiene una baja densidad energética y crece lentamente. El mundo utiliza más de 15 kilómetros cúbicos de madera al año. El biodiesel y el etanol se producen a partir de cosechas cultivadas mediante agricultura impulsada por petróleo. El beneficio energético de estos combustibles es muy bajo. Algunos políticos quieren convertir el maíz en etanol. Usar etanol para suplir un 10% del consumo de petróleo previsto para 2020 necesitaría emplear el 3% de la superficie de Estados Unidos. Para suplir un tercio del petróleo se necesitaría la misma superficie que se utiliza hoy para cultivar comida. Para suplir todo el consumo estadounidense de petróleo en 2020 se necesitaría el doble de la tierra que se utiliza para cultivar alimentos. El hidrógeno tiene que ser extraído del gas natural, del carbón o del agua, lo que utiliza más energía que la que obtenemos del hidrógeno. Esto convierte la economía del hidrógeno en algo improbable. Entonces, la economía del hidrógeno también arrancó en Alemania, ¿no? Con BMW, pero desafortunadamente todavía sigue siendo muy costoso. Ya hay estaciones y en Alemania hay varias estaciones para los vehículos a hidrógeno. Ya hay varios vehículos a hidrógeno. Pero la producción no ha sido masiva como el eléctrico normal, porque es muy costoso el motor a hidrógeno. Entonces, sí se está buscando, pero como la tecnología es así, pues mientras, digamos, se masifica la tecnología, pues ya sería otro paso para que el motor a hidrógeno efectivamente sea más económico y pues venga a suplir precisamente el tema energético. Hay muchas especulaciones al respecto y hay gente que dice que sencillamente no, el motor a hidrógeno podría salir. Lo que pasa es que no lo dejan salir hasta que no se supla los otros pasos, tanto de la energía eléctrica como tal, los motores de energía eléctrica, como los motores, digamos, de combustión interna, que son el famoso diésel y gasolina, que se acaben esos procesos para ahí sí sacar el motor a hidrógeno. Todos los paneles fotovoltaicos del mundo generan la misma electricidad que dos centrales eléctricas de carbón. Se utiliza la equivalencia entre 1 y 4 toneladas de carbón para fabricar un único panel solar. Deberíamos cubrir unas 360.000 kilómetros cuadrados con paneles para suplir la demanda mundial. En 2007 había solo unos 10 kilómetros cuadrados. La energía solar concentrada o solar térmica tiene un gran potencial, pero por ahora solo hay un pequeño número de plantas operativas. Además, están limitadas a climas soleados, necesitando transmitir grandes cantidades de electricidad a través de largas distancias. Todas las alternativas al petróleo dependen de máquinas propulsadas por petróleo o requieren materiales como los plásticos que se producen del petróleo. Al oír futuros anuncios de nuevas y asombrosas fuentes de energía o inventos, deberíamos preguntarnos: ¿tiene postulante un modelo operativo y comercial del invento?
¿Cuál es su densidad energética? ¿Se puede almacenar y distribuir fácilmente? ¿Es constante o intermitente? ¿Se puede escalar a nivel nacional? ¿Hay problemas ocultos de ingeniería sin resolver? ¿Cuál es su tasa de retorno energético? ¿Cuál es su impacto medioambiental? Considera que las grandes cifras pueden ser engañosas. Por ejemplo, 1.000 millones de barriles de petróleo satisfarían la demanda mundial solo durante 12 días. Una transición desde los combustibles fósiles sería un desafío enorme. En 2007, el 48,5% de la electricidad de Estados Unidos provenía del carbón, el 21,6% del gas natural, un 1,6% del petróleo, 19,4% de la nuclear, 5,8% de las hidroeléctricas y un 2,5% del resto de renovables. ¿Es posible reemplazar un sistema basado en combustibles fósiles con un mix de alternativas? Se requieren grandes avances tecnológicos, así como voluntad política y cooperación, enormes inversiones, consenso internacional, la reconversión de la economía mundial de 45 billones de dólares, incluido el transporte, industrias manufactureras y producción agrícola, así como personal competente para gestionar el cambio. Si se consigue todo esto, ¿podría continuar el modo de vida actual? Crecimiento. O sea, lo que está planteando aquí el video es que debido al crecimiento económico, pues está generando todo lo que está pasando debido a la escasez, precisamente, porque en la economía lo que tenemos son recursos escasos. Y como sigue creciendo sigue creciendo los países, sigue creciendo el consumo, ¿cierto? Al seguir creciendo el consumo, aumenta el crecimiento de la economía, pero eso es lo que estamos preguntando, o se pregunta aquí el video, es si eso es sostenible o no. O sea, el famoso tema de la sostenibilidad económica en términos de la sostenibilidad de la alimentación a todos estos, a los miles o millones pues de habitantes que va a tener el mundo en el 2050. Entonces, por ejemplo, estamos ahorita en 7.500 millones de habitantes, vamos a llegar, según las cifras, al 2050 a 10.000 millones de personas. Entonces, la seguridad alimentaria es un tema de análisis fuerte, el agua, ¿cierto? Agua potable, la potabilidad para todo el mundo, del agua potable, del agua dulce. Entonces, eso, más el suministro de energía para todo el mundo, más el suministro de comida para todo el mundo, más el suministro de todo, la vivienda, suministro de vivienda para vivienda digna, que llaman, el suministro de ropa, el suministro de medios de transporte, o sea, Estas bacterias. Entonces todo esto, todos estos medios, ¿cierto? Todos estos productos, bienes y servicios que va a requerir la humanidad hacia el año 2050, pues estarían basados en la tecnología, en la superproducción y en otra serie de cosas, pero ¿eso es sostenible? O sea, la pregunta de lo que siempre están planteando aquí es realmente la sostenibilidad. ¿Va a ser sostenible al futuro? Viven en una botella. Su población se dobla cada minuto. A las 11 hay una sola bacteria. A las 12 la botella está llena. Está medio llena a las 11:59, dejando espacio suficiente para una duplicación más. Las bacterias ven el peligro. Buscan nuevas botellas y encuentran 3. Creen que su problema se ha resuelto. A las 12 del mediodía la primera botella está llena. A las 12:01 la segunda botella está llena. A las 12:02
todas las botellas están llenas. Este es el problema al que nos enfrentamos, debido a la duplicación provocada por el crecimiento exponencial. Cuando la humanidad empezó a utilizar carbón y petróleo como fuentes de combustible, experimentó un crecimiento sin precedentes. Incluso tasas de crecimiento bajas producen grandes incrementos a lo largo del tiempo. A una tasa de crecimiento del 1%, una economía duplicaría su tamaño en 70 años, al 2% en 35 años. A una tasa de crecimiento del 10%, una economía se duplicaría en solo 7 años. Si una economía crece al 3% medio anual actual, se duplicará cada 23 años. Con cada duplicación, la demanda de energía y recursos se extenderá a la demanda de todas las duplicaciones previas conjuntamente. El sistema financiero se basa en la asunción del crecimiento, el cual requiere de un suministro creciente de energía para soportarlo. Los bancos prestan dinero que no tienen, en efecto, creándolo. Los prestatarios utilizan el dinero recién creado para construir sus negocios y devolver la deuda, junto con el pago de un interés que requiere más crecimiento. Debido a esta forma de crear dinero a partir de la deuda, la mayoría del dinero del mundo representa una deuda con un interés que ha de ser repagado. Sin la continua aparición de nuevas y mayores generaciones de prestatarios para producir crecimiento y así saldar esta deuda, la economía mundial colapsaría. Al igual que en un esquema piramidal o de Ponzi, el sistema debe expandirse o morir. Debido en parte a este sistema de deuda, los efectos del crecimiento económico han sido espectaculares. En PIB, embalses en ríos, utilización de agua, consumo de fertilizantes, población urbana, consumo de papel, vehículos motorizados, comunicaciones y turismo. La población mundial ha crecido hasta los 7.000 millones de personas y se espera que supere los 9.000 millones para 2050. En un planeta plano e infinito esto no sería un problema. Sin embargo, dado que la Tierra es redonda e infinita, en algún momento nos enfrentaremos a los límites del crecimiento. La expansión económica ha dado lugar a incrementos en el óxido nitroso atmosférico y en el metano, reducción del ozono, incremento de las grandes inundaciones, daños a ecosistemas oceánicos, incluyendo escapes de nitrógeno, pérdidas de selvas y bosques, incremento de tierra domesticada. Si pusiéramos un único grano de arroz en el primer cuadro de un tablero de ajedrez, duplicásemos esta cantidad y pusiésemos 2 granos en el segundo, doblásemos otra vez para poner 4 en el tercero, duplicásemos otra vez para poner 8 en el cuarto, y siguiésemos así, poniendo en cada cuadro el doble de granos de arroz que en el anterior, en el momento que llegásemos al último cuadro, necesitaríamos la astronómica cifra de granos de 9.223.372 billones, 36.854.776.000 granos, más granos de los que la humanidad ha cultivado en los últimos 10.000 años. Las economías modernas, al igual que los granos del tablero de ajedrez, se duplican cada pocas décadas. ¿En qué cuadro del tablero estamos? Además de la energía, la civilización requiere otros muchos recursos esenciales: agua dulce, suelo fértil, alimentos, bosques y muchos tipos de minerales y metales. El crecimiento está limitado por el recurso esencial con menor disponibilidad. Como en un barril hecho con tablas que llenásemos de agua, el crecimiento no puede ir más allá de lo que permita la tabla más baja, por el recurso esencial más limitado. Los seres humanos aprovechamos el 40% de toda la actividad fotosintética de la Tierra. Aunque sería posible llegar al 80%, es poco probable que lleguemos a utilizar el 160%.
global de alimentos depende en gran medida de los combustibles fósiles. Antes de la Primera Guerra Mundial, toda la agricultura era orgánica. Tras la invención de los fertilizantes y pesticidas derivados de los combustibles fósiles, se produjeron mejoras a gran escala en la producción de alimentos, permitiendo incrementos en la población humana. El uso de fertilizantes artificiales ha alimentado a mucha más gente de lo que hubiera sido posible con agricultura ecológica solamente. Los combustibles fósiles son necesarios para los equipos de producción agrícola, transporte, refrigeración, empaquetado en plástico y cocinado. La agricultura moderna utiliza la tierra para transformar los combustibles fósiles en comida y la comida en personas. Se utilizan alrededor de 7 calorías de energía de combustibles fósiles para producir 1 caloría de comida. En Estados Unidos, la comida viaja aproximadamente 2.400 kilómetros desde la granja hasta el consumidor. Además de la disminución de los combustibles fósiles, existen varias amenazas al sistema actual de producción de alimentos. La energía barata, las mejoras tecnológicas y los subsidios han permitido capturas masivas de pescado. La pesca global alcanzó su cenit a finales de la década de los 80, obligando a los pescadores a desplazarse a aguas más profundas. El nitrógeno liberado por los fertilizantes basados en combustibles fósiles envenena los ríos y los mares, creando enormes zonas muertas. A este ritmo, se prevé que todas las poblaciones de peces colapsen para 2048. La lluvia ácida procedente de las ciudades e industrias elimina del suelo nutrientes vitrales como el potasio, el calcio o el magnesio. Otra amenaza es la escasez de agua. Muchas granjas utilizan para el regadío agua subterránea bombeada desde acuíferos. Los acuíferos necesitan miles de años para llenarse, pero pueden agotarse en unas pocas décadas, igual que los pozos petrolíferos. En Estados Unidos, el enorme acuífero de Ogallala se ha reducido a tal nivel que muchos agricultores han tenido que volver a cultivos de secano menos productivos. Además, el uso de regadíos y fertilizantes puede llevar a la salinización, la acumulación de sal en el suelo. Esta es una de las principales causas de desertificación. Otra amenaza es la pérdida del suelo fértil. Hace 200 años, la capa de suelo fértil de las praderas en Estados Unidos tenía 1,8 metros de espesor. Hoy, debido al arado y las malas prácticas, se ha perdido aproximadamente la mitad. El riego fomenta el crecimiento de los hongos de la roya como el UG99, que tiene el potencial de destruir el 80% de la cosecha de grano mundial. Según Norman Borlaug, padre de la Revolución Verde, la roya tiene el inmenso potencial de la destrucción humana y social. El uso de biocombustibles significa que habrá menos tierra disponible para la producción de alimentos. Cualquier terreno tiene una capacidad de carga finita, eso es, el número de animales o personas que pueden vivir en él indefinidamente. Si una especie excede la capacidad de carga del terreno, morirá hasta que la población retroceda hasta sus límites naturales. El mundo ha evitado esta mortandad mediante la localización de nuevas tierras para cultivar o mediante el incremento de la productividad, que ha sido posible en gran medida gracias al petróleo. Para continuar con el crecimiento, se necesitan más recursos de lo que la Tierra puede proporcionar, pero no tendremos a nuestra disposición nuevos planetas. Ante estos desafíos, la producción global de alimentos debe duplicarse para 2050, para alimentar a la creciente población mundial. Actualmente, 1.000 millones de personas padecen hambre o malnutrición. Será todo 1.000 millones de personas, y esto es 2015, están padeciendo hambre. Ya estamos viviendo la pandemia más grande antes del virus, que es las hambrunas. Eso ya se está viviendo, 1.000 millones de personas. un desafío alimentar más de 9.000 millones de personas en los próximos años, cuando la producción de petróleo y gas natural esté en decadencia.
el final feliz. La economía global crece exponencialmente, a un ritmo aproximado de un 3% anual, consumiendo cantidades crecientes de combustibles no renovables, minerales y metales, así como recursos renovables como agua, madera, suelo fértil y pescado, más rápido de lo que pueden reponerse. Incluso a una tasa de crecimiento del 1%, la economía se doblará en 70 años. El problema se agrava por otros factores. La globalización permite a la gente de un continente comprar productos y alimentos producidos en otro continente. Las cadenas de suministros son largas e imponen tensiones sobre los limitados recursos petrolíferos. Actualmente dependemos de países remotos para nuestras necesidades más básicas. Las ciudades modernas dependen de los combustibles fósiles. La mayoría de los sistemas bancarios están basados en deuda. Están basados en crédito. ¿Se acuerdan de cómo funciona la máquina de la economía de Ray Dalio? Él habla de que la economía funciona gracias al crédito. Si no existiera crédito, no habría ciclos económicos, ni de corto ni de largo plazo. Precisamente el crédito es lo que genera que se dé el ciclo y que se expanda el ciclo, porque puede uno comprar con el crédito y no con la productividad, que son los ingresos, producto del trabajo de uno. Y entonces hay tres conclusiones ahí de Ray Dalio, ¿cierto? No sé si alguien se acuerda de esas tres conclusiones de Ray Dalio. ¿No se acuerdan de esa? ¿Cómo funciona la máquina de la economía? ¿No se acuerdan? ¿Alguno que se acuerde? Marcela, ¿no te acuerdas? Alejandra. Bautista, ¿no te acuerdas? No, profe. Daniel Cruz, Jorge Eliezer, ¿se acuerda? Hay tres conclusiones ahí importantes. No, me estoy mirando mis apuntes. Ah, bueno. Pato, ¿sí te acuerdas o no? Patricia. Vivian Ojito, ¿no se acuerda? Vivian. No, profe, estoy buscando el cuaderno. Ah, bueno. Vivis, Viviana López, ¿qué dices? Camila Ruiz. William Steven, ¿se acuerda de algo de eso o no? De las tres conclusiones del video de Ray Dalio. William. No, no, señor, estoy buscando y no lo encuentro. No lo encontramos. Bueno, para que se acuerden, vamos a retomar eso rápidamente con las tres conclusiones. ¿Quién lo encontró ya? Eso es de la clase pasada, que lo vimos. Hay tres conclusiones al final. Bueno, vamos a terminar este video, que ya nos quedan unos minuticos, y pasamos rápidamente a eso porque sí me parece importante que se acuerden. Profe,
Habla Señor, sobre las fuerzas del intercambio por productividad, el ciclo de las deudas a corto plazo y el ciclo de las deudas a largo plazo, sí, exacto. ¿no? Sí, señor. Habla de esos tres temas, exactamente. Pero, bueno, lo analizamos ahorita al final, ¿listo? Sí. Sobre el intercambio de dos personas. O sea, Ahorita lo revisamos al final. Bueno, terminemos el video entonces. Obligando a las personas a integrarse en una espiral de créditos o devoluciones, generando crecimiento. ¿Qué puede hacerse para encarar estos problemas? Muchos creen que la crisis puede evitarse mediante la conservación, la tecnología, el crecimiento inteligente, el reciclado, los coches eléctricos e híbridos, la sustitución, como tal. Podemos ahorrar dinero mediante la conservación, pero por sí sola no salvará el planeta. Si algunas personas reducen su consumo de petróleo, la demanda eliminada reducirá el precio permitiendo a los demás comprar más barato. De la misma forma, un motor más eficiente que utilice menos energía conducirá, paradójicamente, a un mayor uso de energía. En el siglo XIX, el economista inglés William Stanley Jevons cayó en la cuenta de que las máquinas de vapor más eficientes convirtieron al carbón en una fuente de energía más rentable, lo que impulsó el uso de más máquinas de vapor, lo que a su vez llevó al incremento del consumo total de carbón. El incremento del uso consumirá toda la energía o recursos ahorrados mediante conservación. Muchos creen que los científicos resolverán estos problemas con nuevas tecnologías. Sin embargo, la tecnología no es energía. Eso es muy importante. La tecnología no es energía. Pues puede ayudar a tener energías alternativas, pero no significa automáticamente que la tecnología sea igual a energía. La tecnología puede canalizar la energía en trabajo, pero no puede reemplazarla. La tecnología también consume recursos. Por ejemplo, la fabricación de un ordenador consume la 10ª parte de la energía necesaria para fabricar un coche. Las tecnologías más avanzadas pueden empeorar esta situación, pues requieren minerales raros que también están acercándose a sus límites. Por ejemplo, el 97% de las tierras raras del mundo las produce China, la mayoría en una única mina en el interior de Mongolia. Estos minerales se usan en convertidores catalíticos, motores de aviación, imanes de alta eficiencia y discos duros, baterías de coches híbridos, láseres, rayos X portátiles, aislamiento de reactores nucleares, TVs, motores de vehículos híbridos, bombillas de bajo consumo, fibra óptica y pantallas planas. Y esas son las famosas tierras raras del coltán. ¿Sí se acuerdan de eso? La famosa guerra que hay en Sudáfrica y pues en el África, creo que es en el Congo, si no estoy mal. Ahí está, hay una película, ¿no? Hay una película también de ese tema del coltán. Y también hay una película de los diamantes, ¿no? Se llama inclusive que hay una que se llama Diamante de Sangre, una cosa así. Bueno, Sí, profesa. en todo caso, las tierras raras, y nosotros en Colombia también tenemos de esas tierras raras, ¿no? Que son tantalita y columbita, famoso coltán, ¿no? Es la columbita, que es la combinación de las dos, columbita y tantalita, el coltán. En Colombia lo que pasa es que las proporciones de coltán no son muy grandes cuando se encuentran precisamente en yacimientos, y entonces digamos que el porcentaje no es mayor muchas veces del 20 o 30%, que sigue siendo bueno, pero entonces, digamos, se pierde mucho material, se pierde el 70% del material, o hay que extraerlo, hay que tener mucha más, digamos, carga o masa para
para poder obtener lo mismo que puede ser una misma tonelada de coltán que que tenga una concentración mayor. Entonces, en el África sí hay concentraciones inclusive del 95%. Entonces, obviamente una tonelada allá es mucho más efectiva. Por eso es la guerra que hay allá por el coltán. En la China hay coltán también, pero la China inclusive ha invertido en minas de todo calibre alrededor del mundo, precisamente previendo que ellos vayan a tener invirtiendo a futuro, ¿no? Porque si invierten en tener esa minería, entonces, pues obviamente van a tener asegurado las reservas, así sea en otros países. Y eso es lo que hacen las empresas, ¿no? Asegurar su negocio a futuro. Entonces, lo que pasa es que el coltán en Colombia, pues no es tan, digamos, tan puro, pues si la concentración es muy baja, entonces pues no es tan buen negocio. Pero sí hay restricciones también, inclusive en Colombia, para sacar ese coltán, inclusive el coltán en Colombia que está en bichada y que está, sobre todo está concentrada en bichada en los ríos, porque es aurífero. Entonces, esas concentraciones lo que hacen es darles a las comunidades indígenas de las zonas la posibilidad de que lo exploten, y las explotaciones que ha habido de coltán en Colombia básicamente son de los municipios, digamos, indígenas que han sacado coltán en Colombia. Pero tiene todo, en este momento está totalmente cerrado el tema del coltán en Colombia. Se hizo algunas exportaciones a Estados Unidos, pero esas fueron vetadas, obviamente, porque digamos que traficar con coltán en este momento, vender algo de coltán, es un producto no autorizado por el gobierno para venderlo. Se llama contrabando, en otras palabras. ¿Cierto? Ok. Bueno, eso es con el tema del coltán. Uy, ¿quién está por allá al norte de Bogotá? ¿Quién está perdido? ¿Edwin? No, profe. Bueno, sigamos. China empieza a considerar la restricción de la exportación de estos minerales a medida que la demanda se dispara. El llamado crecimiento sostenible o crecimiento inteligente no servirá de ayuda, pues también requiere de minerales y metales no renovables en cantidades crecientes, incluyendo tierras raras. El reciclaje no resolverá el problema, pues requiere energía y el proceso no es eficiente al 100%. Solo es posible recuperar una fracción del material reciclado, mientras que una gran parte se pierde para siempre en forma de residuos. Los coches eléctricos funcionan con electricidad. Dado que la mayoría de la electricidad se genera a partir de combustibles fósiles, esto no es una solución. Además, la fabricación de todo tipo de vehículos consume petróleo. Un único neumático requiere de 26,5 litros de petróleo. En 2010 había aproximadamente 800 millones de coches en el mundo. Al ritmo actual de crecimiento, esta cifra alcanzaría los 2.000 millones para 2025. Es poco probable que el planeta pueda soportar esta cantidad de vehículos por mucho tiempo, independientemente de su tipo de combustible o energía. Muchos economistas creen que el libre mercado sustituirá una fuente de energía por otra gracias a la innovación tecnológica. Sin embargo, los principales sustitutos del petróleo se enfrentan a sus propias tasas de decaimiento. La sustitución también falla al no tener en cuenta el tiempo necesario para preparar una transición. El informe Hedge del Departamento de Energía de Estados Unidos estima que se necesitarían al menos 2 décadas para prepararse para los efectos del pico del petróleo. Los problemas de la escasez de energía, el agotamiento de los recursos, la pérdida de suelo fértil y la polución son todos síntomas de un único problema mayor: el crecimiento. Mientras nuestro sistema financiero exija el crecimiento perpetuo, es poco probable que las reformas tengan éxito.
Entonces, ¿qué aspecto tendrá el futuro? Los optimistas creen que el crecimiento continuará para siempre, sin límite. Los pesimistas creen que nos dirigimos a una nueva edad de piedra o a la extinción. La realidad puede estar entre estos dos extremos. Es posible que la sociedad retroceda a un estado más sencillo, en el cual se utiliza una cantidad de energía muy inferior. Esto significaría una vida más dura para la mayoría, más trabajo físico, más trabajo agrícola y producción local de bienes, alimentos y servicios. ¿Qué debería hacer una persona para prepararse de cara a este posible futuro? Contar con un descenso en el suministro de productos y alimentos desde lugares remotos. Empezar a andar o a montar en bicicleta. Acostumbrarse a utilizar menos electricidad. Liberarse de sus deudas. Intentar evitar a los bancos. En lugar de comprar en grandes superficies, apoyar a los comercios y negocios locales. Comprar comida cultivada localmente en el mercado de agricultores y granjeros. Considerar cultivar su propia comida en lugar de mantener un césped. Aprender a conservarla. Considerar el uso de monedas locales en caso de que las monedas mayores dejasen de cumplir su función y desarrollar una mayor autosuficiencia. Ninguno de estos pasos evitará el colapso, pero podrían mejorar las posibilidades en un futuro de baja energía, uno en el que tendremos que ser más autosuficientes, tal y como nuestros ancestros lo fueron una vez. Bueno, entonces ahí tenemos ya, Patricia nos ayuda aquí con los tres, ¿cierto? Por el chat. Dice que la deuda no crezca más rápido que los ingresos. Efectivamente, ese es el primero. Que los ingresos no crezcan más rápido que la productividad y hacer todo lo necesario por aumentar siempre la productividad. Esos son las tres conclusiones, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta esas tres conclusiones porque eso es clave cómo funciona la economía. Pero, ¿qué pasa? La deuda o crédito, ¿cierto? No debería crecer más rápido que los ingresos porque nos genera demasiado gap o demasiada diferencia entre lo que consumimos y lo que estamos produciendo. Y efectivamente eso es lo que se llama gastar más que lo que produzco. O sea, estoy gastando mucho más que lo que produzco. Y cuando yo hago eso, pues obviamente me endeudo y al endeudarme mucho, estoy postergando, estoy consumiendo ahora sí más, pero estoy postergando mi consumo a futuro. Estoy generando que mi consumo a futuro vuelva a bajar cuando tenga que devolver la deuda. Cuando tenga que devolver la deuda con los intereses. Entonces, esa es una de las situaciones que hace el crédito. El crédito nos pone en aprietos, digámoslo así, económicos, sobre todo cuando hay crisis y cuando toca devolver, obviamente, los recursos y no tenemos cómo. Si tenemos cómo devolverlo, está perfecto. Y si hemos sido productivos y si nuestras inversiones han sido productivas, pues obviamente no va a haber problemas. Pero cuando hay crisis económica, cuando hay baja demanda, cuando tenemos problemas de oferta, pues genera aún más incertidumbre y más problemas y por eso los ingresos no son suficientes para poder pagar la deuda y la carga de la deuda que son los intereses. Entonces, por eso es importante saber endeudarse también, ¿no? Hablaba Rey Delio tal vez en ese momento que endeudarse para comprar maquinaria pues y producir pues puede ser una buena inversión. Hay que, digamos, podría tener éxito, pero obviamente endeudarse para consumir, que es lo que hacemos la mayoría de las familias con las tarjetas de crédito, compramos en el mercado inclusive con tarjetas de crédito, pues obviamente esa no es una estrategia positiva, ¿no? Es una forma precisamente que hacen los bancos para endeudarlo a uno y después terminamos
endeudados con tarjetas de crédito hasta la coronilla y sin poder pagarlas en momentos de crisis. Porque cuando uno tiene ingresos, pues vaya y venga, tenga todas las tarjetas que quiera y maneje estructuralmente sus créditos y sus deudas. Pero cuando estamos en crisis, pues la economía pues genera problemas. Por eso, las familias colombianas que han estado tan endeudadas últimamente, pues, y más en esta pandemia, los bancos pues han hecho alguna serie de alivios, bajas de tasas a los créditos, y bueno, algo ha hecho, pero no con la debida, siempre lo he dicho, con la debida suficiencia, como dicen, meterse la mano al drill y apoyar realmente al pueblo colombiano. No lo han hecho los bancos. Los bancos siguen manteniendo su margen de intermediación y baja un poco la tasa, pero buscan es que el Banco de la República baje la tasa para ellos mantener su margen de intermediación. Entonces no pierden nunca nada. No, o sea, no se meten la mano al drill a ayudar realmente al cuentaviente, al del crédito. Pero bueno, ese es otro problema, digamos, de lo que ha pasado. Y hacer todo lo posible para aumentar la productividad, es decir, nosotros cada vez más tenemos que ser productivos. Hemos hablado que para ser productivos, pues tenemos que ser efectivos, es decir, tenemos que hacer las cosas con eficiencia y eficacia. Eso es lo que busca todo empleador de sus trabajadores, que sea eficiente, eficaz, que sea efectivo, que haga bien las cosas, obviamente. En esa misma medida puede tener mayor productividad y en esa misma medida, al ser productivo, mayor capacidad de productividad, tiene mayor capacidad de competencia o competitividad. Entonces, por eso es muy importante la productividad en las empresas. Ser productivos, generar más con los mismos recursos o generar más escalarmente, economías de escala con un poco más de recursos. Entonces, eso es lo que ha hecho que las economías precisamente evolucionen, las economías crezcan y también, pues el tema de los créditos, pues nos ha hecho los famosos ciclos de corto y largo plazo. ¿Ok? Bueno. Eso para recordar ese pedazo. Para que lo tengan, vamos a hacer los breakout rooms para que sepan quiénes son y hacemos los grupos. Esto lo hace automáticamente, ¿ok? Vamos a hacer estos breakout rooms. Estamos en este momento 41 de 44, luego nos faltan 3 participantes. Vamos a hacer... Profe, Alexandra Cruz me acaba de escribir que está sin luz en la casa. ¿Quién? Alexandra Cruz. Alexandra Cruz, ok. Cruz. Ok. Ya está Michael Steven Zárate. No lo había visto. Michael Steven Zárate está. Está Karen Lorena Velázquez Riaño. Karen Lorena. A ver, está Carol Eliana González. Buenas noches, profe. Carol Eliana sí está, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Diana Lorena León también está por ahí, yo la había visto. Diana Lorena. Sí, señor, presente, profe. Ok, está muy bien. Y Viviana Marcela Escudero está por ahí. Viviana Escudero. Claro, profe. Te veo, ahora sí te vuelvo y te veo, listo. Ok, bueno, entonces vamos a hacer automáticamente, esto los arma. Profe. ¿Qué? Profe, a mí no me llamaste. No, ya todos los demás están incorporados de acuerdo al listado, tranquilos. Los únicos que llamé fueron los que no había verificado que estaban ahí, bueno, tranquilos. Profe, yo llegué un poquito tarde, cuando llegué tuve problemas que estaba trabajando, pero sí alcancé a escuchar cuando me llamó, pero no le alcancé a responder, profe. Jorge Andrés, no sé si me tengan la lista. Sí, Jorge Andrés.
Jorge Andrés, ¿qué apellido? Reyes Romero. Jorge Andrés, ¿qué? Reyes. Jorge Andrés. Profe, a mí me pasa la misma situación que Jorge, de contaduría. Jorge Andrés, pero no lo veo a Jorge Andrés aquí. A ver, tin, 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 tin. No, los que me siguen faltando son, ya todos los demás están. Los que me siguen faltando son, Karen Lorena Velázquez, ¿está o no está? No está. Michael Steven, ¿está o no está? Tampoco está. De resto todos tienen asistencia, no se preocupen, ya todos están chequeados que están ahí asistiendo. ¿Yo también? Todos los Jorge demás. Andrés, que dijo Sí. que no me encontró. Todos los demás. Jorge Andrés está. Jorge Andrés, ¿qué eres tú otra vez? Reyes. Jorge Andrés Reyes Romero, sí, claro, usted está asistiendo, ahí está bien. Gracias, profe. Bueno, entonces vamos a crear los grupos para que hagan ustedes el trabajo rápidamente. Bueno, pues obviamente para que sepan y se reúnen este fin de semana y terminan, los voy a crear automáticamente, esto los crea automáticamente, ya voy a abrirlos y cada uno se reúne rápidamente, ahí estamos abriendo 8 grupos para que sepan con quién les tocó. ¿Ok? Asistan a cada grupo, ya voy a pasar por cada grupo para mirar rápidamente la tarea que tienen que hacer. Bueno. ¿Alguien me pregunta algo acá? Pato Cruz, claro, tú estás ahí, Pato. O sea, no hay problema. Únanse a los grupos que les toca, por favor. Únanse a los grupos y ya voy a pasar a cada grupo. Cada grupo tiene que organizarse, saber quiénes les toca. Péguense, por favor, a cada grupo, al que les corresponde. Jorge, pégate. Patricia, pégate, por favor. Jenny también. Michael, Cristian, Cano, péguense. Al pop-up que aparece ahí, a cada grupo. Michael Mogollón también. Laura, pégate, por favor. Cristian. Laura, pégate al grupo. Entonces me van a entregar. Cristian, ¿no te has pegado al grupo? Ni Laura. Laura, ¿qué pasó? Ok, voy a entrar a cada uno de los grupos. ¿Alguien anota, obviamente? Me imagino que será Diego, bueno, aquí, o Camila. Bueno, el que sea. Entonces, anotan, obviamente, su grupo. Se reúnen este fin de semana. Hacen el análisis desde el punto de vista económico de lo que hemos hablado. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es un análisis de la conclusión, y si realmente están de acuerdo, si creen que hay otra solución, lo aportan, y si ven que, digamos que la solución que están planteando es muy retrógrada, pues también lo dicen. Si la solución que están planteando, que lo que ellos dicen que podría ser entre el seguir con el crecimiento o no, ¿cierto? O devolvernos a otra sociedad prehistórica, que tampoco lo creo. Pero sí volver, por ejemplo, al tema de los orgánicos y ese tipo de cosas, apoyar el cultivo orgánico, eso es importante. Podría ser, pero eso es parte de del análisis que ustedes van a hacer. ¿Por qué, por ejemplo, el petróleo sigue siendo tan importante? Hay que hacer como una especie de análisis de ese tema. O sea, el petróleo sigue siendo importante y seguirá siendo importante hasta que finalmente ahí sí termine el famoso pico del petróleo, que ya han dicho que el decrecimiento total del petróleo, o que se acaba, digámoslo así, podría ser en el año 2030, ¿no? Entonces nos quedan solamente 10 años de petróleo.
la posición de ustedes, ¿cuál va a ser? Eso es lo que quiero que analicen y me escriban ahí en su ensayo. Es un ensayo, ¿cierto? Es un ensayo. Pueden hacer el ensayo con un resumen inicial del video para que tengan eso así de claro y su conclusión final con su análisis de lo que estamos hablando. Análisis económico, desde el punto de vista económico. Ya tienen muchas herramientas para hacerlo. Y me interesa lo que ustedes piensan. Y básicamente es un tema, pues obviamente es un poco subjetivo, pues desde su punto de vista, ¿qué piensan? Si creen que eso va a suceder o cuál sería una mejor solución, ¿cierto? Si le apuntamos a seguir con el crecimiento o le apuntamos a un decrecimiento. Pero bueno, también eso lo pueden documentar, pueden analizarlo. Existe toda una teoría del decrecimiento económico y aparece en Google. También lo pueden analizar desde ese punto de vista. Entonces dicen, sí, mejor el decrecimiento por esta y esta razón. O no, seguimos con el crecimiento por esta y esta razón. Puede tomar esas dos vías. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? Entonces ya ustedes ya saben. Una cosita me acaba de escribir Alexandra y entonces ella en qué grupo queda, porque como no entra en el breakup rooms ahorita. ¿No entró? Ah. No, porque ya no tiene luz, profe. Ah, bueno. Dile que ustedes son 6 en el grupo número 2. Somos 5, profe, porque el sexto es... Ay, sí, perdón. Entonces, dile que entre a tu grupo. Ya son 6 serían. ¿Ok? Al grupo número 1 contigo. Bueno. Sí, profe, ya le digo. Vale, listo. Entonces ya nos despedimos. Ya ustedes ya se pueden ir. Ya saben quiénes son. Y sigan trabajando. Nos vemos, muchachos. Chao, profe. Hasta luego, profe. Bueno, chao. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo van? William, Rubén. Buenas tardes, profesor. Profe. Alejandra. Bueno, No, profe. Entonces la idea es que ustedes hagan un ensayo sobre este video. Hagan el análisis y que le digan, hacen al principio un pequeño resumen del video, pues para que le tengan la concepción del video totalmente, y al final hacen su análisis de la conceptualización de la conclusión. Entonces, si dice la conclusión que es, si seguimos con el crecimiento, pues vamos a tener estos problemas que puede solucionarse con vía tecnológica, o pues hay otras soluciones también, pero digamos que las dos vías son crecimiento y decrecimiento. Lo pueden documentar, pueden analizar. Ustedes pueden tomar alguna de las dos posiciones. Sí, Profe, una pregunta. Tengo entendido, o sea, es, digamos, ya el resumen y a lo último unas conclusiones, pero como dirigiendo una solución o como planteándonos ese lado. Sí, o sea, digamos, tomando una posición con respecto a lo que dice el video da una solución, la solución, digamos, vía intermedia. Pero ustedes de pronto pueden decir, no, nos parece que debería ser una solución, por ejemplo, vía tecnológica con el crecimiento, o podría ser una solución de bajar el crecimiento, o sea, con el decrecimiento más bien económico y cambiando nuestra forma de vida. Entonces, esa es una solución que ustedes están planteando, ¿cierto? Pues son ejemplos, pueden ser otra de las soluciones que ustedes quieran plantear. De pronto, si se van por la intermedia, ¿les parece que la intermedia es la lógica? Bueno, pero es el análisis de lo que ustedes estén pensando de acuerdo también con su vida, con su experiencia y proyectándose a futuro. Eso es lo interesante, como ver qué perspectivas creen ustedes de lo que va a suceder y cómo enfrentar ese futuro, ¿sí? Alejandra. Sí, profe. Y otra cosa adicional, estábamos los 4 y vimos que Jorge Eliezer ingresó a este grupo, pero ya no está. Entonces, para ver si hace parte de este grupo. Sí, Jorge Eliezer estaba en el grupo número 3, ¿cierto? Ustedes son el 3, ¿no? No sé, aquí dónde dice, profesor. Ahí dice grupo, no dice ustedes, no les dicen qué grupo es, no.
Bueno, No, entonces, señor. No, no dice. yo pensé que sí decía, vea, este es el grupo número 3. Bueno, Profe, ¿y ese trabajo se lo enviamos al correo? Se lo... ese trabajo va a estar abierta la plataforma el lunes de 6 a 8, ahí en un forito para que ustedes lo incorporen. Bueno, Vale. ¿Una sola ¿Lo persona lo sube solo una puede...? persona o lo subimos todo? Cada uno sube por su no, parte. pues Una sola, profe. una sola persona, porque ¿para qué los pongo a...? Para eso es el grupo, pues, pero trabajen todos, obvio, ¿no? Sí, sí, señor, claro que sí. Bueno, listo. Entonces así quedamos, ya nos podemos despedir. Entonces, muchachos, buena suerte, nos vemos. Ya saben cuál es su grupo, ¿no? Listo, profe, gracias. Sí, señor. Ok. Bueno, nos vemos entonces. Bueno. Buen fin Gracias, de chao, semana. profe. Gracias, chao. Nos vemos, muchachos. Nos vemos ahorita. Chao. Chao. Chao, gracias. Bueno, chao. Chao. Suceder. Bueno, niños, ¿cómo van? Entonces ya saben ustedes quiénes son. Este es el grupo número 4 para que lo pongan en su tarea. Samuel, Manuel, Daniel Muñoz, Giancarlo y Michael. Son 5. ¿Quién? Estamos todos, estamos pilas. Daniel, ¿sí está ahí? Pónganse en cámara para verlos porque me preocupan. Profe, yo estoy en un computador de escritorio, no tiene cámara. Ay, Dios mío. Samuel, siempre me ha dicho Pero lo yo mismo. estoy súper atento. No, profe, no sea así que yo siempre salgo en cámara. Michael, ¿qué pasó, Michael y Daniel? Manuel, ¿qué pasó? Profe, no tengo cámara, solamente audio. Bueno, Profe, qué entonces, pena, es que yo voy por la calle, qué pena. bueno, muchachos, pilas. Entonces, lo que tienen que hacer, ya saben cuál es su grupo, ustedes ya saben. Giancarlo, tome nota de cuál es el grupo, es el número 4. Y ese es su grupo. Y la idea, ¿cuál es? Van a hacer un ensayo, analizando primero un resumen, después hacen el análisis como con conclusiones, pues, pero conclusiones en ese ensayo de lo que ustedes hayan analizado. Entonces, ahí les dan una posición al final del video sobre cuál es la posible solución. Hablan de que si seguimos en ese crecimiento de pronto con tecnología o que tendríamos que ir más bien con el decrecimiento y nos volveríamos a la época prehistórica. Ustedes de pronto pueden decir que están de acuerdo con una posición o la otra o con la intermedia que ellos están planteando así. O si tienen otra solución, la plantean. Ese es del análisis de ustedes. ¿Sí? Quiero que lo analicen desde el punto de vista económico. Si se dan cuenta, pues el crecimiento va a generar problemas. Entonces, hacen ese análisis y dicen, tal situación es mejor, yo me voy por este lado. Hay que ver que el tema del crecimiento puede generar más conflictos que un tema de crecimiento, pero pues obviamente eso tiene toda una serie de restricciones económicas también. Entonces, es hacer ese análisis, porque es que ya en 10 años vamos a estar enfrentados a este futuro, ¿cierto? Y ya, va a estar la plataforma el lunes, lo sube solamente una persona, ¿cierto? Pero todos trabajen, por favor, el fin de semana, reúnanse por Zoom, obviamente, trabajan, disertan el resumen, disertan la conclusión y la ponen, la plasman ahí, ¿ok? Sí, señor. O sea que en ese orden de ideas, profe, toca hacer ensayo, conclusiones y análisis final. Sí, señor. Listo, profe. Entonces ya nos despedimos, nos vemos ya el lunes otra vez, bueno. Entonces, Listo, profe, gracias. Buen fin de semana, muchachos. ¿Hasta qué hora hay plazo para subirlo? El lunes
en nuestra hora de clase, de 6 a 8 va a estar ahí habilitada. Bueno. Ah, ok, listo. Vale, gracias, Listo. profe. Bueno, Descanse, profe. Buena Lo mismo. noche. Bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, ¿cómo van, muchachos? Hola, profe. Profe, profe, imagínese que Edwin se cayó. Se cayó, pero que espero que no se haya caído de la silla, sino desde el Zoom. Sí, profe, se cayó. Bueno, entonces... Ay, que por favor, repite. Espérate a ver, es que hay uno que no está asignado, pero ustedes ya saben quién es que les corresponde a cada uno, no se preocupen, sigan con su grupo. Ya saben cuál es la idea. Hacen un ensayo con resumen, ¿cierto? Conclusiones. Y en esas conclusiones, pues dan su disertación sobre si están a favor del crecimiento o del decrecimiento. Hacen ese análisis, ¿ok? Viviana, ¿estás ahí o estás perdida? Marcela, Lorena, ¿están perdidas? No, profe, yo estoy tomando. ¿Ok? Bueno, Bien, entonces, está, pero ella no le sirve el micrófono. ok. Ustedes ya saben quiénes corresponden, entonces ya saben cómo están, bueno. Profe, que si puede repetir nuevamente por si acaso. Entonces, resumen. El ensayo es con resumen, el resumen del video. Segundo tema, las conclusiones y tercero, el análisis de ustedes como la solución. ¿Qué aporte dan o si están de acuerdo con esa solución o dan otra solución? ¿Sí? Listo, profe, gracias. Ok, quedamos así. Lo suben el lunes de 6 a 8. ¿Listo? Ah, listo, profe. Una Bueno, sola profe, persona. gracias. Una sola persona, ¿vale? Ah, listo, profe. Vale. Sí, señor. Gracias, profe. Bueno. Gracias, Ya profe. nos despedimos. Chao. Chao. Patricia, Juan, Leonardo, Cristian. Daniel. Buenas noches, profe. Buenas noches, Daniel. Daniel, Cristian, Juan. Bien, profe, bien, bien acá, ya cuadrando todo para empezar a trabajar. Bueno, entonces ya ahorita nos despedimos. La conclusión, o sea, lo que tienen ustedes que hacer es un ensayo, ¿cierto? En el ensayo hacen resumen, el primer pedazo, resumen de todo el video. Resumen, porque eso les da la visión integral de el video. Segundo, dan las conclusiones de acuerdo a lo que analizaron. Y tercero, dan alguna solución. Si es la solución que está planteada en el mismo video, pues si se les parece bien, pues dan la solución. Entonces, si están de acuerdo con el crecimiento, si están de acuerdo con el decrecimiento, o si están de acuerdo con el tema intermedio, ya dan ustedes su conclusión y la justifican. Es eso, no más. Bueno, es como analizar cuál va a ser su posición como grupo hacia el futuro en términos económicos. ¿Qué habría que hacer? Bueno. Listo, bro. Listo, muchachos. Entonces, así quedamos. Se sube a la plataforma. Una sola persona sube el trabajo a la plataforma el lunes de 6 a 8. ¿Vale? Profe, una pregunta. Señor. ¿Qué tan grande tiene que ser el resumen? No, eso ya es de acuerdo a su, digamos, a su análisis. O sea, si ustedes son detallistas, pues tendrá que ser un poquito largo, pero si extraen, digamos, las ideas principales, pues tampoco será tampoco tan extenso. Pero sí hay que hacer resumen, porque es que esa es la base de entender realmente la problemática. Cuando uno entiende el problema, ojo, cuando uno entiende el problema, ya tiene más del 50% de la solución. ¿Ok? Bueno. O sea, resumen y mapa conceptual, profe. No, el mapa conceptual no. Si ustedes quieren manejarlo como un mapa conceptual, el resumen es otra cosa. No, también lo podrían hacer. También es válido. O sea, si quieren hacer el resumen como un mapa conceptual, es válido. Se los valgo. Ah, bueno, listo.
Pero bueno, listo. lo otro es buscando, eso, muy bien. Lo otro es buscando digamos, su análisis respecto a la solución económica a futuro. Eso es la parte 3, porque hay unas conclusiones de ese resumen que están ahí plasmadas, crecimiento, decrecimiento o mixto, ¿cierto? Entonces, ahí toman la decisión, pero con un análisis concienzudo, es decir, nos vamos por el lado del crecimiento porque esa es la solución y la tecnología va a solucionarlo, etcétera, etcétera. Bueno, o ustedes plantean otra solución, una posible solución. Bueno. Bueno, listo. Sí. Bueno, muchachos. Listo, profe, gracias. Chao. Chao. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo vamos, Gabriel? Gabriel. Profe, bien. Pues salimos ya del grupo que teníamos, creo. Pero ustedes ya saben qué les toca hacer. Eliana, ya saben qué les toca hacer. No sé Sí, si señor. es alguna... están las muchachas, ok. Juan, ya saben qué les toca hacer. Profe, qué pena con usted, buenas noches. Es que estábamos esperándolo en el grupo y Sí, es que bueno, tocaría salir rápidamente porque ya se nos acabó el tiempito, porque ya son las 8. Voy a acabar con los breakout rooms y les explico a todos. Bueno, ya cada uno sabe los grupos. Sí, señor. Ok. Regálenme un segundo. Aló. Hola, ¿cómo vas? Estoy terminando clase y regálame 5 minutos y te llamo, ¿bueno? Bueno, vale, ok, chao. Bueno, entonces, muchachos, ya todos salen aquí a la principal y ya les explico a todos porque no alcancé a algunos grupos. Los demás, pues ya les alcancé a explicar como a 5 grupos, pero es que se nos hizo tardecito. Entonces toca explicarle a todos. ¿Ok? Ya en 7 minutos quedan cerrados, en 7 segundos quedan 4, 3, 2, 1, quedan cerrados todos los... Entonces, bueno, muchachos, ya para despedirnos, cada uno en su grupo, ¿cierto? Lo que tienen que hacer es lo siguiente, un ensayo, van a presentar solo un ensayo por grupo, y en ese ensayo está primero, la primera parte es el resumen del video. Lo segundo es las conclusiones del video. Y lo tercero es las soluciones que ustedes están planteando de acuerdo a esas conclusiones del video. Esa solución puede ser estar de acuerdo con el tema del crecimiento y la solución que están planteando ahí, o con el tema del decrecimiento, o con el tema mixto, o una nueva solución que ustedes planteen desde el punto de vista económico, la que ustedes creen que debería ser. Quiero ver ese análisis de ustedes desde el punto de vista económico, lo poquito que hemos visto, pero ya pueden tener una visión más con su experiencia, con su capacidad de visualizar, de visionar de pronto una nueva solución. Me gustaría verla. Pero si están de acuerdo con las que están planteadas ahí, no hay problema. Pero es que ustedes la esquematicen y la concreticen. Es decir, digan, sí, estoy de acuerdo con la teoría mixta por esto y esta razón. No las mismas que han dado allí, ¿no? Sino es algo ya conceptualizado, discutido en su grupo y que les da precisamente la solución. ¿Ok? Me dan razones de esa solución que ustedes están planteando. Entonces son 3 cosas. Resumen, conclusiones y solución. Con el análisis de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo? Profe, una preguntita. ¿El ensayo de cuántas páginas? ¿Cuántas? No, eso sí depende de ustedes. Yo no les voy a exigir, pero sí obviamente el resumen. Hay unos compañeros que plantearon el resumen, por ejemplo, con mapa conceptual. Pues si quieren con mapa conceptual también se los acepto, no hay problema. Pero
pero lo que sí creo es que mientras, ya se los he dicho a otros grupos, mientras hagan un muy buen resumen, un poco detallado, tienen la mitad de la solución planteada. Cada vez, cuando uno entiende el problema, la problemática de una situación, o sea, cuando, eso se dice, ¿no? Cuando entendemos el problema ya tenemos más de la mitad de la solución. Entonces, por eso les digo que es muy importante el resumen, ¿ok? En el ensayo. Listo, profe, gracias. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí ya nos despedimos. ¿Entendidos todos? Profe, muchas gracias. Ok. Gracias, Bueno, profe. Freddy, entonces nos vemos. Bueno, Bueno, descanse, profe, muchachos, muchas gracias. que descansen. Una pregunta. Señor. Es que yo ya estoy en un grupo, me escribieron de 2 grupos más unos compañeros que tú dijiste que estaba en otro. Entonces no sé en cuál me quedo. ¿Cómo así? Es que yo no sé, yo estaba saliste? reunido. No, sí, se me cortó en ese momento el internet. Ah, se ya. cayó. Ok. Pero yo ya estoy en el grupo de Juan David, en el grupo de John y de Fernando, pero me escribieron otros compañeros y me da pena, pues no sé, ¿en cuál me quedo? ¿En el que Tú escógelo, pues no hay problema, escoge donde está, pues donde el que estabas al principio creo que era lo más lógico, seguir Listo, ahí. Bueno, me quedo en ese. vale. Listo, profe. Entonces ya le escribo a mis compañeros y les digo que qué pena. Bueno, Si es que en vale. ese momento preciso se saltó el internet. Preciso. Ok. Profe, una pregunta. Sí. ¿El trabajo lo subimos por la plataforma o Sí. por correo? Buena esa pregunta, Jenny. Entonces, el lunes de 6 a 8 va a estar habilitado el foro para que ustedes suban su ensayo. ¿Listo? Una sola persona por grupo, no hay problema. Listo. Gracias, ¿Listo? profe. Bueno, reúnanse este fin de semana, los compañeros diserten sobre el video y saquen de pronto una conclusión diferente. Chévere que hagan ese ejercicio. Bueno, discutan el video, discutan las soluciones. Porque para eso es el ensayo. ¿Cierto? ¿De acuerdo, Freddy? John Freddy. Sí, señor. Bueno, muchachos, entonces ahora sí nos Profe, vemos. que descanse. Gracias, profe. También, gracias. Chao.